¿Qué hace que un texto de 13 versículos sea más poderoso que bibliotecas enteras? Hay un capítulo en la Biblia que reyes han citado en sus últimas palabras, que madres susurran a sus hijos en momentos de dolor, que parejas eligen para sus bodas más que cualquier otro texto en el mundo. Un capítulo que ha sobrevivido imperios, guerras, persecuciones y revoluciones. Se llama 1 Corintios 13. Pero su historia comenzó con un desastre. Una iglesia que tenía todo lo que pensamos que importa. Milagros, dones espirituales increíbles, líderes famosos, pero estaba muriendo por dentro. Pablo recibió informes que lo devastaron. Su iglesia favorita se estaba destrozando. Tenía que escribir algo que no solo solucionara los problemas, sino que cambiara para siempre la forma en que entendemos lo que realmente importa en la vida. Lo que escribió esa noche se convirtió en las palabras más citadas de la historia humana. Hoy descubrirás por qué. Pablo llegó a Corinto como un hombre marcado por la experiencia. Había sido golpeado, encarcelado y expulsado de otras ciudades, pero algo en su interior le decía que esta ciudad sería diferente. Corinto era una metrópoli que desafiaba cualquier descripción. Marineros de Egipto, comerciantes de Asia, esclavos liberados que ahora eran ricos, y aristócratas griegos que miraban con desprecio a los extranjeros, todos convivían en esta encrucijada del mundo antiguo. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 4, Lucas nos cuenta cómo comenzó todo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Pablo no llegó con fanfarrias ni anuncios grandiosos. Simplemente se puso a trabajar con sus manos, haciendo tiendas junto a Aquila y Priscila. Durante la semana trabajaba como cualquier artesano, pero los sábados su voz resonaba en la sinagoga con una fuerza que nadie podía ignorar. Hablaba de un Mesías que había muerto y resucitado, un mensaje que sonaba absurdo para los griegos intelectuales y escandaloso para los judíos tradicionales. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Uno por uno, tanto judíos como gentiles empezaron a creer. Crispo, el principal de la sinagoga, se convirtió junto con toda su casa. Gayo abrió su hogar para las reuniones. Una comunidad cristiana estaba naciendo en el corazón de una de las ciudades más corruptas del Imperio Romano. Pablo sabía que Dios estaba obrando algo especial en Corinto. Los años pasaron después de la partida de Pablo y la iglesia creció numéricamente. Llegaron nuevos maestros con estilos diferentes y personalidades carismáticas. Apolos, un judío de Alejandría, elocuente y versado en las Escrituras, causó una gran impresión con su manera refinada de predicar. Sus discursos eran como obras de arte comparados con el estilo más directo de Pablo. Pronto, algunos miembros comenzaron a hacer comparaciones. Pablo es profundo, pero Apolos es elegante, decían unos. Pedro tiene autoridad apostólica directa de Jesús, argumentaban otros. Nosotros seguimos solo a Cristo, declaraban un grupo que se creía más espiritual que todos los demás. Lo que comenzó como preferencias personales se convirtió en lealtades férreas que dividían a las familias y amistades. En el primer capítulo de 1 Corintios, versículo 13, Pablo tuvo que hacerles una pregunta que los dejó sin palabras. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Era como si un padre descubriera a sus hijos peleando por cuál de sus hermanos era el favorito, cuando el amor del padre era igual para todos. La tragedia era que estos nuevos cristianos habían convertido la fe
en una especie de club exclusivo. En lugar de celebrar la diversidad de maestros que Dios había enviado para enriquecerlos, los usaban como banderas para crear territorios espirituales. El evangelio que había derribado barreras entre judíos y gentiles ahora estaba siendo usado para construir muros nuevos entre hermanos. En Corinto, las reuniones de la iglesia se habían convertido en espectáculos competitivos. Aquellos que podían hablar en lenguas misteriosas se consideraban la élite espiritual. Durante los cultos, varios hablaban al mismo tiempo en idiomas que nadie entendía, creando un caos que confundía a los visitantes y hacía que los nuevos creyentes se sintieran excluidos e inferiores. Los dones más discretos, como la ayuda a los necesitados, la administración de recursos o el servicio práctico, eran completamente ignorados. Nadie quería orar por los enfermos si no había sanación inmediata y visible. Nadie valoraba a quienes limpiaban el lugar de reunión o cuidaban a los niños durante los cultos. Solo importaban los dones que impresionaran a las multitudes. En el capítulo 12, versículos 4 al 6, Pablo tuvo que recordarles una verdad fundamental. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Era como si un director de orquesta tuviera que explicar que cada instrumento es importante para crear una sinfonía hermosa. La ironía era dolorosa. Una iglesia llena de dones espirituales extraordinarios era completamente incapaz de amar de manera ordinaria. Podían profetizar el futuro, pero no podían compartir su comida con los hambrientos. Hablaban misterios divinos, pero no sabían decir una palabra amable a un hermano dolido. Sanaban enfermedades físicas, pero herían corazones con sus actitudes orgullosas. La ausencia física de Pablo había creado un vacío de liderazgo que diferentes personas intentaban llenar. Algunos se autoproclamaron líderes espirituales basándose en sus dones llamativos. Otros reclamaban autoridad porque habían sido discipulados directamente por Apolos o Pedro. La iglesia, que debía tener a Cristo como único cabeza, ahora tenía múltiples jefes en competencia constante. Estas luchas de poder no eran solo debates teológicos abstractos, afectaban decisiones prácticas. ¿Quién podía dirigir la cena del Señor? ¿Quién decidía cómo usar las ofrendas? ¿Quién tenía la autoridad para disciplinar a los miembros que vivían en pecado? Cada decisión se convertía en una batalla campal donde los bandos medían sus fuerzas. En el capítulo 4, versículos 18 y 19, Pablo tuvo que confrontar directamente este problema. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los que están envanecidos, sino el poder. Era su manera de decir que la verdadera autoridad espiritual no se demuestra con discursos impresionantes, sino con el poder transformador de Dios. Los corintios habían olvidado que todos los líderes cristianos eran simplemente siervos del mismo Señor. En lugar de ver a Pablo, Apolos y Pedro como un equipo trabajando juntos, los habían convertido en rivales en competencia. La iglesia, que debía modelar la unidad del reino de Dios, se había convertido en un reflejo de las divisiones políticas del mundo secular. Mientras los corintios discutían sobre teorías espirituales complicadas, fallaban miserablemente en los aspectos más básicos del amor cristiano. Los hermanos ricos llegaban temprano a la cena del Señor y consumían toda la comida antes de que llegaran los trabajadores pobres. Los que tenían educación griega miraban con desprecio a los esclavos liberados que no sabían expresarse con elegancia. En el capítulo 11, versículos 20 al 22,
Pablo describió esta tragedia con palabras que cortaban como espadas. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Imagínate la escena. Familias pobres llegando después de un día exhaustivo de trabajo, con sus hijos hambrientos, solo para encontrar migajas en la mesa, y hermanos ricos con el estómago lleno y el rostro indiferente. La mesa, que debía simbolizar la unidad en Cristo, se había convertido en un recordatorio cruel de las divisiones sociales que el Evangelio debía haber eliminado. Pero los problemas del amor iban más allá de la comida. Los corintios llevaban a sus hermanos cristianos ante tribunales paganos para resolver disputas menores. En el capítulo 6, versículo 1, Pablo expresó su asombro. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Era como ver a miembros de una familia llevándose a tribunales extraños, en lugar de resolver sus problemas en casa con amor y paciencia. Pablo estaba lejos de Corinto, pero su corazón nunca se había ido de allí. Las noticias llegaban como puñaladas. Por aquí un informe de divisiones, por allá testimonios de inmoralidad, más adelante descripciones de cultos caóticos donde nadie se entendía. Cada mensajero que llegaba de Corinto traía historias que rompían el corazón del apóstol que había dado tanto por establecer esa iglesia. La familia de Chloe había sido especialmente valiente al contarle la verdad completa sobre las divisiones. En el primer capítulo, versículo 11, Pablo reconoció públicamente estas fuentes. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. No era fácil ser el mensajero de malas noticias, especialmente cuando esas noticias podrían crear conflictos con amigos y vecinos. Otros informantes habían llegado con preguntas escritas de la misma iglesia. En el capítulo 7, versículo 1, Pablo mencionó: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, los corintios tenían dudas sobre el matrimonio, la comida, los dones espirituales y muchos otros temas. Pero detrás de cada pregunta técnica, Pablo podía leer entre líneas los problemas más profundos de orgullo, división y falta de amor que estaban devorando la comunidad desde adentro. Pablo entendió que no bastaba con responder las preguntas superficiales. Tenía que llegar al corazón del problema, y ese corazón tenía un nombre: ausencia de amor genuino. Todos los síntomas que veía, las divisiones, la competencia, los pleitos, la frialdad, eran manifestaciones de una misma enfermedad espiritual que solo el amor verdadero podía curar. Pablo podría haber llegado a Corinto como un general conquistador, usando toda su autoridad apostólica para imponer orden por la fuerza. Podría haber escrito una carta severa llena de amenazas y castigos. Pero el Espíritu Santo le mostró un camino diferente, un camino que sanaría las heridas en lugar de simplemente controlar los síntomas. En el capítulo 4, versículo 21, Pablo les dio a elegir su propio destino. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Era como un padre que prefiere abrazar a su hijo rebelde en lugar de castigarlo, pero que está dispuesto a usar la disciplina si el amor no es suficiente. La genialidad de Pablo estaba en su método. En lugar de atacar directamente cada problema, decidió mostrarles algo tan hermoso que haría que todos sus logros anteriores parecieran insignificantes en comparación. En el capítulo 12, versículo 31, plantó la semilla de esta revelación: procurad, pues, los dones mejores,
mas yo os muestro un camino aún más excelente. Era una estrategia de seducción espiritual. Pablo sabía que prohibir algo solo aumenta el deseo, pero mostrar algo infinitamente superior hace que lo inferior pierda todo su atractivo. En lugar de decirles, dejen de buscar dones, les diría, miren algo muchísimo mejor que cualquier don que puedan imaginar. Era la diferencia entre apagar una vela soplando y encender un sol que haga que la vela se vuelva invisible. El apóstol entendía el corazón humano mejor que cualquier psicólogo moderno. Sabía que los corintios no necesitaban más reglas, sino una revelación que transformara sus deseos desde adentro. Necesitaban enamorarse de algo tan hermoso que automáticamente perdieran interés en las cosas que los habían estado dividiendo. Y ese algo tenía un nombre: amor. Pablo sabía que no podía simplemente lanzar la enseñanza sobre el amor sin preparar primero el corazón de sus lectores. Los capítulos anteriores de su carta habían sido como un arado que removía la tierra dura del orgullo y la división, preparando el suelo para que la semilla del amor pudiera echar raíces profundas. En el capítulo 11, había abordado los problemas del orden en el culto y la celebración incorrecta de la Cena del Señor. No lo hizo solo para establecer reglas, sino para mostrarles que cuando falta el amor, hasta los actos más sagrados se vuelven vacíos o incluso dañinos. La Cena del Señor, celebrada sin amor fraternal, se convertía en juicio en lugar de bendición. Luego, en el capítulo 12, Pablo había explicado cuidadosamente la naturaleza y propósito de los dones espirituales. En los versículos 12 al 14 escribió: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esta enseñanza sobre el cuerpo de Cristo no era solo una lección de anatomía espiritual, era la preparación perfecta para lo que vendría después. Si todos los cristianos forman un solo cuerpo, entonces la competencia entre ellos es tan absurda como ver a la mano competir contra el pie o al ojo despreciar al oído. Pablo estaba demoliendo la base intelectual de toda la competencia espiritual que había dividido a los corintios. Al final del capítulo 12, después de explicar que todos los dones provienen del mismo espíritu y sirven al mismo propósito, Pablo escribió las palabras que servirían de puente hacia la revelación más hermosa que jamás pondría en papel. El versículo 31 fue como el suspense perfecto al final de un capítulo de novela. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La palabra más excelente en griego era hipérbole, literalmente, algo que va más allá de toda comparación. Pablo no estaba ofreciendo una alternativa a los dones espirituales, sino algo infinitamente superior que haría que todos los dones encontraran su verdadero propósito y valor. El escenario estaba perfectamente preparado para que el amor tomara el centro del escenario y transformara para siempre la manera en que entendemos la vida espiritual. Pablo tomó su pluma esa noche y sabía que las palabras que estaba a punto de escribir cambiarían todo para siempre. Los corintios dormían en sus casas, ajenos a que estaban a punto de recibir el golpe más fuerte y más amoroso de sus vidas espirituales. El apóstol había estado orando, pensando, sufriendo por ellos, y finalmente había recibido de Dios la revelación que necesitaban. Sabía exactamente dónde golpear primero. Los corintios se enorgullecían más que nada de hablar en lenguas extrañas, especialmente las que sonaban celestiales y misteriosas.
Para ellos, esto era la prueba máxima de que Dios estaba con ellos. Mientras más rara sonara la lengua, más cerca de Dios se sentían. Era su trofeo espiritual más preciado. Entonces Pablo escribió en el capítulo 13, versículo 1, las palabras que los dejarían sin respiración. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Era como si hubiera lanzado una bomba en medio de una fiesta. Lenguas angélicas convertidas en simple ruido molesto. Los dones más admirados comparados con el sonido irritante de metales chocando sin armonía. La palabra que Pablo usó para metal que resuena era chalkos echón. Describía el eco hueco y vacío dentro de una vasija de bronce cuando no hay nada adentro. Un címbalo que retiñe era quimbalón al alazón, el instrumento más ruidoso y molesto en las ceremonias paganas, que hacía tanto escándalo que nadie podía concentrarse en nada más. Pablo estaba diciéndoles que sus dones más preciados, sin amor, eran tan útiles como el ruido que nadie quiere escuchar. Imagínate la cara de los corintios cuando leyeron esto por primera vez. Algunos probablemente se sintieron ofendidos. ¿Cómo se atrevía Pablo a comparar sus dones celestiales con ruido molesto? Otros tal vez comenzaron a entender que algo estaba terriblemente mal en sus prioridades espirituales. Era una declaración tan radical que debió haber provocado discusiones acaloradas en toda la iglesia. Todo lo que habían valorado, todo lo que los hacía sentir especiales y superiores a otros cristianos, Pablo lo había reducido a ruido vacío en una sola frase. Pero esto era solo el primer golpe de una revelación que los sacudiría hasta los cimientos de todo lo que creían saber sobre la espiritualidad verdadera. Pablo sabía que no podía detenerse solo con las lenguas. Si hubiera atacado únicamente ese don, los corintios habrían pensado que el problema era específico de quienes hablaban en lenguas. Tenía que demostrar que el problema era universal, que afectaba a todos los dones sin excepción. Así que en el versículo 2 del capítulo 13 continuó su revolución teológica con palabras que debieron sonar como terremotos en los oídos de toda la iglesia. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo había puesto en una sola frase los dones más extraordinarios que un ser humano podría poseer jamás. No estaba hablando de profecías menores o conocimientos básicos. Hablaba de conocer el futuro completamente, de entender todos los secretos más profundos de Dios, de tener todo el conocimiento científico y filosófico del mundo. Y como si eso no fuera suficiente, añadió la fe capaz de trasladar montañas. Jesús mismo había usado esta imagen para describir una fe perfecta y absoluta. Pablo estaba hablando del nivel más alto de fe que cualquier ser humano podría alcanzar, una fe tan poderosa que podía alterar la geografía física del planeta con una simple palabra. Luego vino el martillazo final, y no tengo amor, nada soy. La palabra nada en griego era ouden. No significaba menos importante o de menor valor. Significaba inexistencia total, vacío absoluto, cero completo. Era como si un billonario descubriera que todo su dinero era falso, que toda su fortuna era simplemente papel sin ningún valor real. Los profetas que se sentían superiores porque conocían secretos divinos, los maestros que se enorgullecían de su conocimiento teológico, los que presumían de su fe para milagros. Todos quedaron reducidos a nada si faltaba el amor. Pablo estaba borrando completamente el sistema de valores espirituales que los corintios habían construido cuidadosamente durante años. Era una revolución total que dejaba a todos en la misma posición. Sin amor, no importaba cuán impresionantes,
fueran sus habilidades sobrenaturales, eran espiritualmente inexistentes. El campo de juego quedó completamente nivelado, y la única manera de tener valor espiritual real era a través del amor genuino. Pero Pablo no había terminado de demoler las ilusiones corintias. Sabía que algunos podrían argumentar, está bien, tal vez los dones espirituales no son lo más importante, pero seguramente las buenas obras y el sacrificio personal sí valen por sí mismos. Así que en el versículo 3 del capítulo 13, Pablo fue aún más lejos y atacó directamente esta última fortaleza del orgullo humano. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esta declaración debió haber sido la más chocante de todas para los corintios. Pablo había tomado las acciones más admirables que cualquier persona podría realizar: dar toda su fortuna a los necesitados y morir como mártir por la fe. Y las había declarado completamente inútiles sin amor. No estaba hablando de pecados obvios, como robar o mentir. No estaba hablando de actitudes claramente malas como la envidia o el odio. Estaba hablando del heroísmo más puro que se pueda imaginar. Imagina a alguien que vende su casa, su auto, todo lo que posee, y lo entrega a los hambrientos de la ciudad. Luego, cuando es arrestado por defender su fe, es quemado vivo, pero nunca niega a Cristo. ¿Qué podría ser más noble que eso? ¿Qué podría ser más admirable? Pero Pablo dijo que incluso esas acciones extraordinarias podían ser de nada si no brotaban del amor genuino. La palabra griega que usó para de nada me sirve era ouden o phelomai. No obtengo ningún beneficio espiritual, ninguna ganancia eterna, ningún valor real delante de Dios. Era posible dar todo y morir por Cristo, y aún así estar espiritualmente vacío si la motivación no era el amor puro. Tal vez el motivo era el orgullo personal, el deseo de ser admirado por otros, la necesidad de sentirse superior moralmente o simplemente la ambición de ser recordado como un héroe. Sin amor como motivación, hasta el martirio se convertía en un acto vacío de egoísmo disfrazado. Con estas tres declaraciones demoledoras sobre las lenguas, los dones proféticos y el sacrificio heroico, Pablo había destruido completamente todas las escalas de valores espirituales humanas que existían. Era una limpieza total del terreno para construir algo completamente nuevo y hermoso sobre los escombros del orgullo humano. Después de demoler todo lo falso, Pablo comenzó la construcción más hermosa de la historia de la literatura. En los versículos 4 al 7 del capítulo 13, empezó a pintar el retrato más perfecto jamás escrito sobre el amor verdadero. Cada pincelada era precisa, cada color elegido cuidadosamente para crear una obra maestra que ningún artista humano podría superar. El amor es sufrido, es benigno. Pablo comenzó con dos características que sonaban simples, pero eran revolucionarias. Sufrido no significaba triste o deprimido. La palabra griega makrotimei describía a alguien que puede soportar mucho tiempo sin perder la paciencia, como un padre que nunca se cansa de enseñar a su hijo la misma lección 100 veces, o como Dios mismo que espera pacientemente a que los pecadores se arrepientan. Benigno era kresteuetai, alguien que es útil, servicial, que siempre busca maneras activas de hacer el bien a otros. No era simplemente no hacer daño, sino buscar constantemente oportunidades para bendecir, ayudar y mejorar la vida de las personas alrededor. Era el tipo de bondad que toma iniciativa, que no espera a que le pidan ayuda, sino que sale a buscar necesidades que puede satisfacer. El amor no tiene envidia. Esta frase atacaba directamente el corazón de los problemas corintios.
La envidia había sido el veneno que destruía su comunidad. Cuando alguien recibía un don mejor, otros se consumían de celos. Cuando un grupo crecía más rápido, otros se llenaban de resentimiento. El amor verdadero celebraba los éxitos ajenos como si fueran propios. El amor no es jactancioso, no se envanece. Pablo continuó demoliendo las actitudes específicas que habían dividido Corinto. Jactancioso era perpereuetai, alguien que presume constantemente de sus logros, que siempre encuentra maneras de mencionar sus éxitos en las conversaciones. Se envanece era fisioo, literalmente inflarse como un globo, llenarse de aire caliente hasta verse más grande de lo que realmente se es. Los corintios conocían bien estos comportamientos porque los veían todos los días en su iglesia. Había quienes no podían tener una conversación sin mencionar sus dones espirituales, y otros que caminaban con aires de superioridad porque Dios los había usado de maneras especiales. Pablo les estaba mostrando que estas actitudes eran exactamente lo opuesto del amor verdadero. Pablo no había terminado de pintar su retrato del amor. En los versículos 5 y 6 del capítulo 13, añadió trazos que revelaron tanto la pureza absoluta que el amor exige como las acciones concretas que produce en la vida diaria. Cada palabra era un bisturí espiritual que cortaba directamente los problemas específicos que habían estado matando la iglesia de Corinto. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Era como si Pablo estuviera describiendo lo opuesto exacto de todo lo que había estado sucediendo en Corinto. Donde había comportamientos incorrectos en las reuniones, el amor hacía siempre lo apropiado. Donde había egoísmo y luchas por posiciones, el amor buscaba el bien de otros por encima del propio. No se irrita, era especialmente poderoso. La palabra griega paroxinetai describía una ira que hierve y explota como agua en una olla que se desborda por el calor. Los corintios habían estado viviendo en un estado de irritación constante unos con otros. Cada desacuerdo se convertía en una explosión emocional. Cada diferencia de opinión terminaba en resentimiento duradero. No guarda rencor era oulogisetai tokakon. Literalmente, no lleva cuentas del mal recibido. No era simplemente perdonar cuando alguien pedía perdón, sino no llevar un archivo mental de las ofensas recibidas. El amor verdadero no acumulaba evidencias para usar en futuras discusiones, no guardaba municiones emocionales para disparar en el momento oportuno. En el versículo 6, Pablo añadió un toque que reveló la pureza absoluta que el amor demanda. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esta línea cortaba como espada entre la luz y las tinieblas, sin dejar espacio para zonas grises o justificaciones cómodas. No se goza de la injusticia era una condena directa a los corintios que habían estado celebrando secretamente cuando otros hermanos fallaban o cuando sus rivales espirituales cometían errores. Algunos se alegraban cuando el grupo de Apolos tenía problemas internos, o cuando los seguidores de Pedro mostraban debilidades públicas. El amor verdadero jamás encontraba placer en el fracaso ajeno, ni siquiera de los que consideraban enemigos. Goza de la verdad no se refería solo a la verdad doctrinal abstracta, sino a la verdad práctica de vidas transformadas, de pecados confesados, de relaciones restauradas. El amor genuino celebraba cuando otros crecían espiritualmente, cuando otros eran bendecidos por Dios, cuando otros recibían el reconocimiento que merecían. Era exactamente lo opuesto de la mentalidad competitiva que había envenenado toda la atmósfera de la iglesia corintia. En el versículo 7 del capítulo 13, Pablo completó su retrato del amor con 4 acciones que debieron sonar imposibles para los oídos corintios. Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La palabra todo aparecía 4 veces como martillazos que grabaran esta verdad indeleblemente en sus mentes y corazones. Todo lo sufre era pantas tegei. El amor cubre y protege todo como un techo que no permite que la lluvia dañe lo que está debajo. No significaba aguantar pasivamente el abuso, sino proteger activamente las relaciones, incluso cuando otros fallan o atacan. Era como un padre que cubre las faltas de su hijo ante extraños, no porque las apruebe, sino porque ama tanto que prefiere absorber el dolor antes que exponer la debilidad del otro. Todo lo cree no significaba ser ingenuo o crédulo ante cualquier historia. Panta pisteuei se refería a dar siempre el beneficio de la duda, a interpretar las acciones de otros de la manera más generosa posible. Mientras los corintios buscaban motivos ocultos y malas intenciones en todo lo que hacían sus rivales espirituales, el amor elegía creer lo mejor de cada persona hasta que fuera absolutamente imposible hacerlo. Todo lo espera era panta el pisei, mantener esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. Cuando una relación parecía completamente rota, el amor seguía esperando restauración. Cuando un hermano parecía completamente perdido, en el pecado, el amor mantenía viva la esperanza de arrepentimiento y cambio. Era como la luz de un faro que nunca se apaga, sin importar cuán oscura sea la tormenta. Todo lo soporta era panta hipomenei, permanecer firme bajo presión como una columna que sostiene un edificio durante un terremoto. El amor no se rendía cuando las cosas se ponían difíciles. No huía cuando las relaciones requerían trabajo duro. No abandonaba cuando el servicio a otros se volvía costoso o inconveniente. Esta descripción del amor era tan perfecta que los corintios debieron haberse sentido desnudos ante su propia pobreza espiritual. Pablo les estaba mostrando un espejo que revelaba cuán lejos estaban del amor verdadero, pero también una meta tan hermosa que valía la pena cualquier sacrificio para alcanzarla. En el versículo 8 del capítulo 13, Pablo lanzó la declaración que cambió para siempre la manera de entender la espiritualidad y las prioridades eternas. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Era como si hubiera abierto una ventana hacia la eternidad y les hubiera mostrado lo que realmente permanece cuando todo lo demás desaparece en el polvo del tiempo. Imagínate a los corintios leyendo esas palabras por primera vez. Todo aquello por lo que habían estado compitiendo ferozmente, las profecías que los hacían sentir importantes ante otros, las lenguas que los distinguían como especiales en la comunidad, el conocimiento que los hacía sentir superiores intelectualmente. Pablo declaró que todo eso terminaría completamente. Pero el amor, esa cosa que habían estado ignorando o tratando como secundaria, esa permanecía para siempre. Nunca deja de ser. En griego era udepote piptei, literalmente jamás cae, jamás falla, jamás se derrumba. Era la misma palabra que se usaba para describir una muralla que nunca puede ser derribada por ningún ejército, o una roca que permanece firme mientras las olas la golpean durante siglos. Mientras que los dones espirituales más impresionantes tenían fecha de vencimiento claramente marcada, el amor era eterno como Dios mismo. Pablo no estaba menospreciando los dones espirituales o declarándolos inútiles. En los versículos 9 y 10 explicó cuidadosamente por qué eran temporales, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Los dones eran como linternas útiles para caminar en la oscuridad, pero cuando saliera el sol de la presencia directa de Dios, las linternas se volverían completamente innecesarias.
El amor, en cambio, era como el sol mismo. No era una herramienta temporal para navegar las dificultades de esta vida, sino la naturaleza eterna de Dios expresándose a través de sus hijos. Mientras todo lo demás pasaría como sombras que desaparecen al amanecer, el amor permanecería brillando con la misma intensidad en la eternidad, porque en el cielo estaríamos viviendo en el amor perfecto de Dios para siempre. Esta revelación cambiaba radicalmente las prioridades de cualquier persona inteligente. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en desarrollar habilidades que terminarían cuando puedes desarrollar la única capacidad que durará para toda la eternidad? En el versículo 11 del capítulo 13, Pablo usó una imagen que todos podían entender desde su propia experiencia. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Era una analogía perfecta que revelaba el nivel real de madurez espiritual que existía en Corinto y no era muy halagador. Los niños se impresionan con juguetes brillantes y hacen competencias sobre quién tiene los mejores. Se pelean por cosas que los adultos saben que no tienen importancia real. Los niños también cambian rápidamente de interés. Hoy quieren ser bomberos, mañana astronautas, la semana siguiente policías. Su perspectiva es limitada al momento presente y a lo que pueden ver con sus ojos. Los corintios, a pesar de su conocimiento bíblico impresionante y sus dones espirituales extraordinarios, se estaban comportando exactamente como niños espirituales. Estaban peleando por quién tenía los mejores juguetes sobrenaturales, compitiendo por atención y reconocimiento, cambiando de lealtades según quien les pareciera más impresionante en el momento. La madurez espiritual verdadera no se medía por la cantidad o espectacularidad de los dones que alguien poseía, sino por la capacidad de amar como Dios ama. Un cristiano maduro podía alegrarse genuinamente cuando otros recibían dones mejores que los suyos. Podía servir en tareas humildes y ocultas sin sentirse menos importante que quienes servían en posiciones visibles. Podía preferir la unidad de la Iglesia por encima de sus preferencias personales o sus derechos legítimos. En el versículo 12, Pablo añadió otra imagen que ampliaba la perspectiva hacia la eternidad. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En esos días, los espejos eran de metal pulido que daban reflejos borrosos y distorsionados. Era como explicar que en esta vida vemos las cosas de Dios como reflejos imperfectos, pero un día veremos la realidad completa y clara. Esta perspectiva eterna cambiaba radicalmente la importancia relativa de todas las cosas. Los dones espirituales eran como fotografías borrosas de la gloria futura, útiles para darnos una idea de lo que venía, pero incompletas y temporales. El amor, en cambio, era un pedacito de esa gloria eterna que ya podíamos experimentar completamente en esta vida. Era la única experiencia espiritual que no sería reemplazada en el cielo, sino perfeccionada y amplificada infinitamente. Finalmente, en el versículo 13, Pablo escribió las palabras que se convertirían en el resumen de toda la fe cristiana, la declaración más importante sobre prioridades espirituales jamás escrita. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Era como si Pablo hubiera puesto en una balanza cósmica todas las virtudes cristianas y hubiera declarado el ganador indiscutible para toda la eternidad. La fe era fundamental. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La esperanza era necesaria. Romanos 8:24 declara que en esperanza fuimos salvos.
Pero el amor era superior a ambas, porque era la única virtud que describía perfectamente la naturaleza misma de Dios. La carta llegó a Corinto como un rayo que ilumina la oscuridad de una tormenta. Cuando los líderes de la iglesia la leyeron, por primera vez en voz alta durante una reunión, el silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Las palabras de Pablo sobre el amor habían golpeado exactamente donde dolía, pero también habían mostrado un camino tan hermoso que nadie pudo resistirse a él. Los primeros cambios fueron inmediatos y visibles. Aquellos que habían estado compitiendo ferozmente por hablar en lenguas durante los cultos, comenzaron a guardarse turnos y a buscar intérpretes. Los que se habían enorgullecido de sus profecías empezaron a preguntar si sus palabras realmente edificaban a otros o solo alimentaban su ego personal. Era como ver hielo derritiéndose bajo el sol de primavera. Las divisiones que habían parecido imposibles de sanar comenzaron a cerrarse lentamente. Pablo mismo registró esta transformación en su segunda carta a los Corintios. En el capítulo 7, versículo 11, escribió con gozo evidente: «Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindication?» Era como un padre viendo a sus hijos reconciliarse después de una pelea terrible. Los grupos que antes se identificaban solo como de Pablo o de Apolos empezaron a verse simplemente como hermanos en Cristo. Las reuniones que habían sido campos de batalla espiritual se convirtieron en celebraciones de unidad. La cena del Señor recuperó su significado original cuando los ricos empezaron a esperar a los pobres y a compartir generosamente su comida. En 2 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8, Pablo reveló cuán profunda había sido la transformación. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. La iglesia que antes había sido dura e implacable ahora mostraba compasión y restauración. La revolución del amor no había sido solo teórica o emocional. Había cambiado comportamientos concretos, relaciones rotas y la atmósfera completa de la comunidad. Los corintios habían probado por primera vez lo que significaba ser una iglesia que funciona según los principios del reino de Dios en lugar de las reglas del mundo secular. El impacto de 1 Corintios 13 se extendió mucho más allá de Corinto. Otras iglesias que Pablo había plantado recibieron copias de la carta, y el mensaje se extendió como fuego en hierba seca por todas las comunidades cristianas del Imperio Romano. Por primera vez en la historia existía una definición clara y bíblica de lo que realmente constituía el éxito espiritual. Antes de esta revelación, muchas iglesias habían caído en las mismas trampas que Corinto. Medían la espiritualidad por la cantidad de milagros, la frecuencia de las visiones o la intensidad de las experiencias sobrenaturales. Los cristianos más respetados eran aquellos que tenían los dones más espectaculares, y los que servían en tareas humildes se sentían como ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Pero las palabras de Pablo lo cambiaron todo. Súbitamente, la anciana que cuidaba niños durante los cultos tenía tanto valor espiritual como el profeta que recibía revelaciones. El hombre que limpiaba silenciosamente el lugar de reunión era tan importante como el que sanaba enfermos. La mujer que consolaba a las viudas ejercía un ministerio tan válido como el que hablaba en lenguas angélicas. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6,
Pablo había escrito algo que ahora tomaba un significado completamente nuevo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe verdadera no se probaba por experiencias místicas, sino por amor en acción. Era un cambio sísmico en la manera de entender la vida cristiana. Esta nueva definición liberó a millones de cristianos de la presión constante de buscar experiencias espirituales espectaculares como validación de su fe. Ya no tenían que competir por atención divina o demostrar su valor espiritual a través de manifestaciones sobrenaturales. Podían concentrarse en la tarea más simple y más difícil a la vez: amar como Cristo había amado. Las iglesias que adoptaron esta perspectiva comenzaron a florecer de maneras que nadie había visto antes. En lugar de estar divididas por envidias espirituales, se unieron en torno al propósito común de expresar el amor de Dios tanto dentro de la comunidad como hacia el mundo exterior. Era el nacimiento de un cristianismo maduro y equilibrado. Cuando los líderes cristianos de las primeras décadas después de los apóstoles se reunían para decidir qué escritos debían ser preservados como escritura autoritativa, 1 Corintios, y especialmente el capítulo 13, brillaba con una luz especial que nadie podía ignorar. Había algo en esas palabras sobre el amor que resonaba con una autoridad divina inconfundible. Clemente de Roma, que había conocido personalmente a varios apóstoles, citó las palabras de Pablo sobre el amor en su primera carta a los Corintios, alrededor del año 96 c.C. En el capítulo 49 escribió: «El amor une a nosotros con Dios. El amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. No hay nada bajo o envidioso en el amor. El amor no hace cisma, el amor no se rebela, el amor hace todas las cosas en concordia». Ignacio de Antioquía, que fue martirizado en Roma alrededor del año 108, llenó sus cartas con referencias al capítulo del amor. En su carta a los Efesios escribió: «Nada es mejor que la paz, por la cual toda guerra, tanto en el cielo como en la tierra, es abolida». Era evidente que las palabras de Pablo habían calado profundamente en el corazón de estos gigantes espirituales. Justino Mártir, en su famosa Apología Primera alrededor del año 150, usó 1 Corintios 13 para defender el cristianismo ante los críticos romanos. Argumentaba que una religión que producía el tipo de amor descrito por Pablo no podía ser dañina para el imperio, sino todo lo contrario. Era una de las primeras veces que el capítulo del amor se usaba como evidencia de la validez del cristianismo ante el mundo secular. Cuando finalmente se estableció oficialmente el canon del Nuevo Testamento, 1 Corintios estaba entre los libros que nunca fueron cuestionados por ningún concilio o líder eclesiástico. El capítulo 13 había demostrado durante siglos su poder transformador y su autoridad divina a través de los frutos que producía en las vidas de quienes lo leían y obedecían. La influencia en la formación del canon fue decisiva porque este capítulo proporcionaba el criterio para evaluar la autenticidad de otros escritos. Cualquier texto que contradijera el supremacía del amor o promoviera la división y competencia espiritual era automáticamente sospechoso. Pablo había dado a la iglesia primitiva la regla de oro para discernir la revelación verdadera. En los siglos siguientes, los grandes pensadores cristianos descubrieron que 1 Corintios 13 era como una mina de oro teológica que nunca se agotaba. Cuanto más profundizaban en sus palabras, más tesoros encontraban. Agustín de Hipona, considerado uno de los teólogos más influyentes de todos los tiempos, construyó gran parte de su filosofía cristiana sobre el fundamento que Pablo había establecido en este capítulo. En su obra De Trinitate, Agustín escribió: «Dios es amor,
y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Esta declaración, basada directamente en las enseñanzas de Pablo sobre el amor supremo, se convirtió en una de las piedras angulares de la teología cristiana occidental. Agustín había entendido que el amor no era solo un atributo de Dios, entre otros, sino su esencia misma. Juan Crisóstomo, conocido como Boca de Oro por su extraordinaria habilidad para predicar, dedicó series completas de sermones al capítulo del amor. En una de sus homilías más famosas sobre 1 Corintios 13, declaró: «Si posees amor, lo posees todo. Si careces de él, aunque tengas todo lo demás, no tienes nada». Sus palabras resonaron por todo el Imperio bizantino y establecieron el amor como el tema central de la predicación cristiana auténtica. Ambrosio de Milán, el mentor de Agustín, usó 1 Corintios 13 para desarrollar su teología sobre la vida comunitaria cristiana. En sus cartas pastorales escribió: «El amor es la raíz de toda virtud cristiana, el tronco del cual crecen todas las demás gracias espirituales». Era una imagen que ayudaba a los cristianos ordinarios a entender por qué el amor era tan central para todo lo demás. Estos grandes padres no estaban simplemente especulando o filosofando. Estaban respondiendo a problemas reales en las iglesias de su tiempo, problemas que se parecían mucho a los que Pablo había enfrentado en Corinto. Herejías que promovían el conocimiento secreto por encima del amor, movimientos que enfatizaban experiencias místicas más que el servicio práctico, líderes que usaban su autoridad para dividir en lugar de unir. El capítulo del amor se convirtió en el antídoto universal contra todas estas desviaciones. Cada vez que la Iglesia comenzaba a perderse en complejidades teológicas o competencias espirituales, 1 Corintios 13 la traía de vuelta a lo esencial. Era como un faro que mantenía a los barcos alejados de las rocas peligrosas y los guiaba hacia aguas seguras. Durante los siglos medievales, cuando la Iglesia cristiana se había convertido en una institución poderosa y compleja, 1 Corintios 13 siguió ejerciendo su influencia transformadora. Tomás de Aquino, el gran teólogo escolástico, tomó las enseñanzas de Pablo sobre el amor y las desarrolló en un sistema teológico completo que influyó en el pensamiento cristiano durante siglos. En su Summa Theologica, Aquino estableció que las virtudes se dividían en dos categorías: las virtudes naturales que cualquier persona podía desarrollar y las virtudes teológicas que solo podían ser recibidas como regalo de Dios. Estas últimas eran exactamente las tres que Pablo había mencionado: fe, esperanza y amor. Pero Aquino, siguiendo fielmente a Pablo, declaró que el amor era la forma de todas las demás virtudes. ¿Qué significaba esto? Que sin amor, incluso las virtudes naturales como la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza se volvían defectuosas o incluso peligrosas. Un juez podía ser justo pero cruel sin amor. Un líder podía ser prudente pero manipulador sin amor. Un soldado podía ser fuerte pero destructor sin amor. Solo el amor garantizaba que todas las demás virtudes funcionaran correctamente. Esta enseñanza revolucionó la ética cristiana medieval. Las escuelas monásticas comenzaron a enseñar que la meta de toda disciplina espiritual, el ayuno, la oración, el estudio, la meditación, no era desarrollar poderes espirituales, sino cultivar la capacidad de amar como Dios ama. Los santos, más venerados, ya no eran necesariamente los que hacían más milagros, sino los que mostraban más amor en sus vidas diarias. Bernardo de Claraval, el gran místico medieval, escribió en sus sermones sobre el cantar de los cantares: la medida del amor a Dios es amarlo sin medida.
Esta frase, directamente inspirada en 1 Corintios 13, se convirtió en el lema de innumerables monasterios y conventos. Los monjes y monjas ya no buscaban primariamente experiencias místicas extraordinarias, sino la pureza de corazón que les permitiera amar perfectamente. Francisco de Asís, cuando estableció su orden franciscana, basó completamente su regla de vida en los principios de 1 Corintios 13. En su testamento escribió: «Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio». Esa forma del Santo Evangelio que Francisco había descubierto era precisamente la vida de amor radical que Pablo había descrito en el capítulo 13. La influencia del capítulo del amor había penetrado tan profundamente en la conciencia cristiana medieval que se había convertido en el criterio principal para evaluar la autenticidad de cualquier movimiento espiritual. Si un grupo promovía el amor sacrificial, la unidad y el servicio a los necesitados, era considerado auténtico. Si promovía la división, la competencia espiritual o el orgullo religioso, era rechazado como falso. Cuando la Iglesia medieval comenzó a corromperse con el poder político y la riqueza excesiva, perdiendo de vista su propósito original, fueron las palabras de 1 Corintios 13 las que despertaron a los reformadores y líderes de avivamiento para llamar a la Iglesia de vuelta a sus raíces bíblicas. Era como si el capítulo del amor fuera una alarma de incendio que sonaba cada vez que la Iglesia se alejaba demasiado de su esencia. Martín Lutero, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, estaba motivado profundamente por la convicción de que la Iglesia había perdido el amor bíblico y lo había reemplazado con sistemas humanos de obras y pagos. En sus comentarios sobre 1 Corintios, Lutero escribió: «El amor es la medida de toda doctrina y de toda vida cristiana. Lo que no produce amor no es del Evangelio». Juan Calvino, en sus Institutos de la Religión Cristiana, dedicó secciones enteras a explicar cómo 1 Corintios 13 debía gobernar tanto la doctrina como la práctica de la Iglesia reformada. Calvino entendía que la reforma no era solo sobre corregir enseñanzas falsas, sino sobre restaurar el amor como el corazón de toda la vida eclesial. En sus sermones sobre 1 Corintios 13 declaró: «Donde falta el amor, allí Cristo está ausente, sin importar cuánta ortodoxia doctrinal pueda existir». Los movimientos de avivamiento de los siglos XVIII y XIX redescubrieron constantemente el poder transformador de este capítulo. John Wesley, el fundador del metodismo, predicó cientos de sermones basados en 1 Corintios 13. En uno de sus sermones más famosos, La naturaleza del entusiasmo, usó el capítulo del amor para distinguir entre el avivamiento auténtico y las emociones religiosas vacías. George Whitefield, el gran evangelista del Gran Despertar, llevaba siempre una copia de 1 Corintios 13 en su bolsillo y la leía antes de cada predicación. En sus diarios escribió: «He descubierto que cuando predico sobre cualquier tema, sin el fundamento del amor de Cristo, las palabras pueden ser correctas, pero el corazón permanece frío. Cuando predico con amor, hasta los sermones más simples arden con poder divino». Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, declaró que 1 Corintios 13 era el capítulo que todo predicador debería memorizar y todo cristiano debería vivir. Sus sermones sobre el amor atrajeron multitudes no solo por su elocuencia, sino porque mostraban cómo las palabras de Pablo seguían siendo relevantes y transformadoras después de tantos siglos. Cada uno de estos movimientos de reforma y avivamiento había redescubierto la misma verdad.
Cuando las iglesias se enfocan en el amor como prioridad suprema, todo lo demás, la doctrina, la adoración, el servicio, la evangelización, encuentra su lugar correcto y su poder auténtico. El poder transformador de 1 Corintios 13 no se quedó encerrado en las paredes de las iglesias. Sus principios sobre el amor que no hace distinción de personas, que busca el bien de otros por encima del propio y que sufre todo por la justicia, se convirtieron en semillas que germinaron en movimientos sociales que cambiaron la historia de la humanidad. William Wilberforce, el líder británico que dedicó su vida a abolir la esclavitud, basó su argumento moral principalmente en 1 Corintios 13. En sus discursos ante el Parlamento británico, citaba las palabras de Pablo: "El amor no busca lo suyo", para argumentar que una sociedad cristiana no podía enriquecerse a costa del sufrimiento de otros seres humanos. Sus palabras resonaron con tal poder que eventualmente lograron cambiar las leyes de todo el imperio. Durante la era de la abolición de la esclavitud en América, predicadores como Charles Finney usaron 1 Corintios 13 para demostrar que la esclavitud era incompatible con el amor cristiano. En sus sermones, Finney declaraba: "Si el amor no hace nada indebido y no busca lo suyo, ¿cómo puede un cristiano poseer a otro ser humano como propiedad?". Estas palabras, respaldadas por la autoridad bíblica, convencieron a miles de cristianos a unirse al movimiento abolicionista. Martin Luther King Jr. encontró en el capítulo del amor el fundamento bíblico para su lucha por los derechos civiles. En su famoso sermón, Un amor redentor para los enemigos, basado en 1 Corintios 13, King declaró: "El amor que Pablo describe no es una emoción sentimental, sino una fuerza redentora capaz de transformar individuos y sociedades enteras". Sus palabras conectaron directamente el amor bíblico con la justicia social práctica. En su carta desde la cárcel de Birmingham, King escribió: "La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todo lugar", haciendo eco de las palabras de Pablo de que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. King había entendido que el amor bíblico no podía permanecer pasivo ante la opresión, sino que debía actuar para crear justicia. Las mujeres que lucharon por el derecho al voto también encontraron inspiración en 1 Corintios 13. Frances Willard, líder del movimiento de templanza y sufragio femenino, argumentaba que si el amor no hace nada indebido, entonces negar a las mujeres la participación plena en la sociedad era contrario al amor cristiano. Sus argumentos bíblicos fueron fundamentales para cambiar la opinión de muchas iglesias conservadoras. Incluso movimientos más recientes por la justicia social han encontrado en el capítulo del amor una fuente inagotable de inspiración y autoridad moral. Las palabras de Pablo sobre un amor que todo lo sufre, todo lo espera y nunca deja de ser, han proporcionado el combustible espiritual para sostener luchas largas y difíciles por la dignidad humana en todo el mundo. Después de casi 2000 años desde que Pablo escribió esas palabras bajo la inspiración divina, 1 Corintios 13, sigue siendo el texto más citado en los momentos más importantes de la vida humana. No es casualidad que cuando las personas enfrentan bodas, funerales, crisis matrimoniales o decisiones que cambiarán sus vidas, recurran instintivamente a estas palabras sobre el amor que nunca deja de ser. En las bodas modernas, sin importar la denominación cristiana o incluso el trasfondo religioso, las palabras "el amor es sufrido, es benigno" resuenan en iglesias, jardines, playas y salones de todo el mundo. Parejas que tal vez nunca han leído otra parte de la Biblia conocen estos versículos de memoria porque capturan algo universal sobre lo que significa amar verdaderamente a otra persona.
En los funerales, cuando las palabras humanas no alcanzan para consolar el dolor de la pérdida, el versículo "el amor nunca deja de ser" ofrece la única esperanza que puede sostenerse ante la realidad de la muerte. Familias de todas las culturas y trasfondos han encontrado en estas palabras la fuerza para creer que el amor que compartieron con sus seres queridos no murió con el cuerpo, sino que permanece eternamente. Durante las grandes crisis históricas, guerras mundiales, pandemias, depresiones económicas, desastres naturales, las palabras de Pablo sobre un amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, han sostenido a millones de personas cuando todo lo demás parecía desmoronarse. En los campos de concentración nazis, los prisioneros cristianos recitaban 1 Corintios 13 para mantener viva su humanidad ante la crueldad extrema. En hospitales de niños con cáncer, las palabras "el amor todo lo espera" han dado fuerza a padres que enfrentan lo impensable. En centros de rehabilitación para adictos, el amor no guarda rencor, ha permitido que familias destrozadas encuentren el camino hacia el perdón y la restauración. En hogares donde la violencia doméstica ha roto los corazones, el amor no hace nada indebido, ha ayudado a víctimas a entender que merecen algo mejor. La razón por la cual 1 Corintios 13 mantiene su relevancia después de tantos siglos es simple. Pablo no estaba escribiendo sobre el amor humano, que es inconsistente y condicionado, sino sobre el amor de Dios, que es perfecto e inmutable. Las palabras que escribió esa noche no fueron simplemente consejos de un hombre sabio, sino la revelación del corazón mismo de Dios. Cada nueva generación descubre en este capítulo la respuesta a la pregunta más profunda del corazón humano. ¿Qué es lo que realmente importa en esta vida? Y la respuesta sigue siendo la misma que cambió a los corintios para siempre. El amor que viene de Dios se expresa a través de nosotros y permanece eternamente cuando todo lo demás se desvanece, como humo en el viento. Si este video te impactó, no te quedes callado. Compártelo con alguien que necesite escuchar que el amor es más importante que cualquier cosa que este mundo considere valiosa. Dale like si te gustó, porque eso nos ayuda a que más personas descubran estas historias que pueden cambiar vidas. Y si quieres seguir descubriendo los secretos más hermosos de la Biblia, suscríbete y activa la campanita. Cada semana compartimos historias bíblicas que te van a sorprender y transformar. No te pierdas lo que Dios quiere revelarte a través de su palabra. ¿Cuál versículo de 1 Corintios 13 te impactó más? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus testimonios y responder sus preguntas. Hasta el próximo video, que el amor de Dios llene tu corazón y transforme cada relación en tu vida.